Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Todos los de Boruto entran uno por uno, algunos medio dormidos, otros emocionados. Boruto, estirándose, con cara de otra vez. Otro archivo, bueno, más vale que esté bueno. Si no hay jutsus locos, me duermo. Sarada ajustándose los lentes. Cállate y siéntate. Si la alarma sonó, será importante. O al menos interesante. Kawaki con manos en los bolsillos. Mientras no sea otro archivo de tu papá, siendo herido pero salvando el día, estoy dentro. Mitsuki observando la pantalla con calma. La señal dice evento histórico categoría B. Nada comparado con Pain, pero relevante. Shikada ya medio bostezar. Troublesome, pero bueno, veamos qué toca ahora. Chocho con bolsita de frituras. Si no hay drama, yo misma me paro y lo improviso. No vine para aburrirme. Imojin ya sentado y con controles. Proyector cargado, audio listo, luces bajando. Cuando digan, le doy play. Imawari emocionada con una manta. Quiero ver qué pasa. Si es algo triste, yo lo aguanto, creo. Metal Lee levantando el puño. Estoy preparado para reaccionar con pasión. Que empiece el nuevo video. Sumire con tablet en mano. Haré registros de lo que observemos. Nunca se sabe si será útil para futuras misiones. Denki conectado al sistema. Descarga completada. Archivo misterioso detectado. Solo falta presionar reproducir. Iwabe sentado al filo de la silla. Si sale un villano nuevo, le meto tremenda crítica. Tsunagakure solamente fue usada. Orochimaru suplantó a su líder y quiere un nuevo cuerpo sano. Es Uchiha, pero sus heridas lo reprimen. Inocencia del tercero necesitan una mano. Hoy Ichiraku Ramen tiene una visita inesperada. Los famosos Itachi Uchiha y Kisame acaban de entrar a Konoha, pero nuestros dos Chunin los paran. Ejecutan como juegos técnicas tan avanzadas. Despierta la Boruto, ojos abiertos, señalando la pantalla. ¿Qué? Entonces Orochimaru se hizo pasar por el Kazekage para iniciar todo ese caos. Viejo, esto es más duro que lo de Pain. Sarada, mano en la barbilla, analizando. Una estrategia perfectamente planeada, infiltración, secuestro, sustitución del líder. Da miedo lo metódico que fue. Kawaki, mirada seria. Ese hombre, no solo atacó, jugó con la confianza de la aldea. Eso es peor que un golpe físico. Mitsuki sin parpadear, tranquilo pero con un dejo incómodo. Sé que mi padre cometió actos cuestionables. Pero no soy él, sigo mi propio camino. Shikada, exhalando. Qué problemático. Justo cuando Konoha confiaba en la alianza, ¡boom! Traición total. Chocho comiendo pero congelada por la impresión. Wow, eso no fue villanía suave, fue full maldad deluxe. Imawari tapándose la boca con la manta. El Hokage estaba en peligro. Es tan triste ver eso. Imojin mirando la escena del combate con seriedad. Control mental, serpientes, jutsus prohibidos. Este tipo no jugaba ligero. Entonces aparece Itachi en el vídeo. Tensión inmediata. Metal Lee, temblando de emoción. Itachi Uchiha. La leyenda misma. No puedo creer que se infiltró él solo. Boruto mirando en shock. Mi papá nunca me habló de esto con detalle. No sabía que tu tío entró así, de frente, a la aldea. Sarada apretando los dientes, seria pero orgullosa. Papá siempre fue contradictorio. Un traidor ante el mundo, pero un protector en las sombras. Kawaki mirando con respeto a Uchiha en pantalla. Ese tipo tiene la mirada de alguien que ya decidió cargar con todo. Sin odio, sin duda, solo destino. Mitsuki observando calmado, comparando mentalmente. Dos hombres, Orochimaru y Itachi. Uno destruye desde adentro. El otro se sacrifica desde lejos. Shikada y susurra. Este archivo no es solo historia, es peso. El poder de esa mirada. Reto un combate de Genjutsu a Itachi esperaba. Kakashi llega a combatir el Tsukuyomi. Va a torturar. Y si los miras un segundo, se volverá una eternidad. Alto Fight, sale Maitokai. Los hace huir. Son miembros de Akatsuki, vienen en busca de Kyuubi. Hará su entrenamiento mientras que buscan un sustituto. Se corre la voz
de que Itachi vino a la villa por Naruto. Aquel hermano que admiraba, envidiaba y que perseguía, fue el mismo que en una noche hizo una masacre a sangre fría. Convirtió mi vida en una pesadilla y lo sabía, que si me dejó con vidas para matarlo algún día. Boruto, ojos bien abiertos. O sea, entonces en ese tiempo perseguían a mi padre solo por tener a Kurama dentro, ¿verdad? Niño, sin familia, sin amigos, y encima querían capturarlo. Sarada, cruzando brazos, indignada. Eso es inhumano. Konoha debió protegerlo más, no dejarlo crecer solo así. Shikadai, respirando hondo. Qué problemático, tener una bomba sellada en un niño y esperar que esté bien. Himawari, apretando su almohada, triste. Papá. No sabía que de verdad lo buscaban para usarlo como arma. Kawaki, mirada fija. Ese Hokage de la sombra, Itachi. No pelea con furia, pelea con decisión. Da miedo lo calmado que es. Boruto señalándolo con un poco de emoción y orgullo incómodo. Vaya, el sexto Kakashi Sensei y mi tío Itachi. El nivel de habilidad que muestran es demasiado alto, incluso comparado con nuestra era. Mitsuki, sereno, casi analizando científicamente. Sharingan, genjutsu complejo, control total del chakra, aterrador y hermoso a la vez. Chocho, con palomitas en la mano, inclinándose hacia la pantalla. Y el maestro Gui. ¿Por qué diablos está vestido de conejo? Es lo más increíblemente absurdo que he visto en años. Imojin riéndose bajito. Maestro Gui, ninja letal, aspecto ridículo. La dualidad perfecta. Metal Lee con brillo en los ojos, emocionadísimo. El maestro Gui puede ser un conejo o una fuerza implacable. Esa es la esencia de la juventud. Itachi está en la puerta. Hasta hoy solo para vengarme. Será mejor que me tomes en cuenta. Pero es capaz de detener con la mano una tormenta. Y esa espada se devora todo el chakra que se encuentra. El viejo pervertido al fin se aparece. Me encargo yo. Todo lo que he entrenado yo sigo siendo inferior. La verdad esperaba más de mi hermanito menor. No tienes suficiente todavía, te falta rencor. Te haré recordar por si se te había olvidado. Verás en bucle nuestros padres asesinados. ¿Qué pueden hacer en la boca del sapo? Quedan encerrados. Solo un Sanin puede dejarlos acorralados. Boruto, confundido, ceño tenso. Vaya poder el de ese sabio pervertido. Los hizo huir como si fueran niños. Pero tío Itachi, ¿por qué le hiciste ver a mi papá todo eso? ¿Acaso odiabas a mi padre? La sala queda helada. Ni una bolsa de palomitas se mueve. Sarada baja la mirada inmediatamente. Mitsuki observa a Boruto, calmado. Shikada y suspira. Sarada, voz seria, un poco dolida pero firme. Boruto, Itachi no odiaba a Sasuke. Fue todo lo contrario. Lo quiso más que a nadie. Pero para proteger a la aldea y a él mismo, tuvo que cargar con el papel del villano. Boruto, mirando la pantalla, tragando saliva. O sea que, ¿le mostró todo eso para alejarlo? ¿Para que creciera fuerte? Himawari, suave y triste. Qué soledad tan fea, amar y tener que aparentar odio. Imojin, brazos cruzados. Jiraiya hizo huir a los Akatsuki. Y aún así Itachi nunca peleó en serio. Él no estaba allí para matar a nadie, solo observaba. Kawaki, con tono duro, mirando a Boruto. A veces el amor duele más que el odio. Y el tío de tu viejo cargó con todo ese peso solo. La pantalla sigue corriendo. Jiraiya caminando lejos, Itachi mirando a Sasuke por última vez, lluvia cayendo. Chocho, susurrando con palomitas en la boca. Qué historia más amarga. Naruto creció solo y Sasuke con odio. Cada uno tuvo una cruz distinta. De ir aprendiendo, técnica del cuarto, mucho esfuerzo y entrenamiento, ya va progresando. Surge el encuentro, hace el intento y le propone un trato. Si le da un tratamiento, traerá a los muertos de inmediato. La supuesta quinta Hokage es vieja y tonta. Ya veremos, me convertiré en Hokage, apostemos lo que apostemos. Quienes tienen ese sueño mueren con este colgante. Después de perderlo todo, como no temerle a la sangre. Sea lo que sea que planeaste con Orochi, no es nada bueno. Si traicionas a la villa, tendré que matarte. Pero Tsunade no necesita de una amenaza para saber que ese juego no le dará la victoria a nadie. Me encantaría. Sarada, sería, con los puños cerrados. Jiraiya estaba listo para detenerla, incluso si le costaba la vida. Esa lealtad a la aldea, es admirable y dura al mismo tiempo. Boruto, asombrado. Mi viejo dijo que él era terco, pero ahora entiendo qué clase de hombre era. No retrocedía aunque duela. Shikadai, suspira con un toque amargo. Eso sí es un shinobi. Elegir el deber antes que los lazos, incluso cuando ese lazo es un amigo. Chocho, mira con respeto. Duele ver que la amistad también puede volverse arma. Y no cualquiera sostiene un peso así. Himawari, triste pero con calma. Tuvo que estar listo para perder lo que amaba para proteger a todos. Eso da miedo. Mitsuki, tono suave, sin parpadear, aceptando el pasado. Mi padre tomó decisiones cuestionables. Pero yo no soy él. Solo soy su creación, con mi propio camino. Imojin, apoyando con una sonrisa ligera. Y lo estás haciendo bien, Mitsuki. No nacimos para repetir errores, sino para superarlos. Sarada, asiente con firmeza. Exacto.
No somos prisioneros del pasado. Ni del clan, ni del apellido, ni del destino. A verlos y abrazarlos, pero veo en ese niño la encarnación de sus sueños y deseos. Proteger la villa, ese es el poder que yo poseo. Sin sentimiento no morirá nunca, por eso peleo. Lucha con conocimiento de cirugías médicas en la nuca. Afecta a su sistema nervioso, pero se acostumbra. Los dos compañeros de Lady Tsunade se juntan, ya que Kabuto está jugando más sucio que nunca. Así que siempre fuiste un espía, siempre tuviste dos caras. De frente a agujas se escupía, en la frente está su bandana. Se disponen a invocar, bien pelea igualada. No me quedaré atrás, pues ya no soy un bueno para nada. Boruto se ríe con la mano en la nuca, jajaja. No puedo creer que papá invocara a un sapito tan pequeño. Sarada cruza los brazos pero sonríe. Bueno, todos empiezan desde abajo. Además, no se rindió. Mitsuki inclina la cabeza observando con calma. Mi padre también fue impredecible, supongo que es normal en aquel tiempo. Shikadai suspira cansado. Qué problemático, pero admirable al mismo tiempo. Chocho, con una palomita atrapada entre los dedos, ese sapo mínimo necesitaba un megáfono para dar miedo. Himawari ríe con ternura y balancea los pies. Papá era muy adorable cuando fallaba. Sarada, mirada firme pero incluso así, se mantuvo de pie. Eso es lo que hace grande a un shinobi. Boruto pega un golpe suave a la mesa emocionado. Exacto. De ahí salió el Hokage más fuerte. Que digan lo que quieran, ese sapito fue el inicio. Shikadai levanta una ceja con interés y pensar que esa mujer, Tsunade, pudo haber destruido a cualquiera con un solo golpe. Mejor no enfadarla. Chocho mastica con drama. Yo le pido autógrafo antes de que me mande al hospital. Mitsuki sonríe leve. Mi padre era peligroso en esos tiempos. Pero veo que ustedes aún pueden bromear sobre ello. Boruto le toca el hombro a Mitsuki con confianza. Hey, sea lo que sea que hizo, ahora estás aquí. No hay mal en recordar, si aprendemos de ello. Himawari asiente con luz en los ojos. Mientras sigamos avanzando, está bien. No sin talento, lo sé, hay que ser realista. Tú acogerías de discípulo solo un genio especialista. Pero el más poderoso no es quien tenga más técnicas ninja, sino un fuerte espíritu que no se rinda. Mi voluntad imparable me abrirá cualquier puerta. Nada ni nadie va a matarme hasta que el Hokage me vuelva. Les demostré que rápido puedo dominar el Rasengan. Este amuleto es mío, anciana, yo gané la apuesta. Incluso sin brazos sigue siendo un muy peligroso adversario. Ella protegerá al niño con su vida si es necesario. Sarada asiente con seriedad, puño bajo la barbilla. Eso sí que es admirable. No cualquiera crea una técnica así tan rápido. Shikadai levanta la ceja con ligera sorpresa. Una semana para el Rasengan, TCH, eso no es normal. El séptimo era un caso especial desde niño. Chocho abre los ojos con una papa frita en la boca. Prodigio. Más bien monstruo del talento. Yo con suerte memorizo 3 sellos sin confundirme. Mitsuki mira atento, con curiosidad visible. Dedicar el cuerpo y el alma a una idea, eso es algo que respeto. Puede que no tuviera técnicas, pero tenía voluntad pura. Himawari sonríe con orgullo suave. Papá siempre decía que el esfuerzo vence al talento. Creo que él es la prueba perfecta. Boruto sonríe desafiante, pero con respeto en la mirada. Hizo el Rasengan en una semana. Yo tardé más, y todavía me quejo. Definitivamente tengo mucho que aprender de él. Sarada, mirada afilada, decidida. Ese es el espíritu shinobi real. Quien no se rinde, no pierde. Mitsuki entrecierra los ojos, analizando. Quizás por eso se volvió Hokage. No por poder, sino por convicción. Chocho lanza una papa al aire y la atrapa con la boca. Ya me inspiré. Mañana entreno, mínimo 5 minutos. Boruto se ríe con desdén cariñoso. Ajá, sí, 5 minutos, y luego descanso eterno, ¿no? Chocho le saca la lengua. Cállate, espíritu de flojera me guía, pero con estilo. Byakugo le cura los daños. Y en el campo de batalla surgen las bestias de los Ani legendarios. Manda estrangula Katsuru, dejaron al sapo libre. Se divide, salto de rana, ese ataque impredecible. Junta chakra, dame un poco de combustible. Esa enorme mandíbula la dejaremos inservible. Haberla tomado del cuello fue un grandísimo error. No desperdiciará la oportunidad de acabarlo hoy. Y aunque este encuentro no salió ni un poco como lo planeó, no se rinden, pues aún les queda otra opción. Boruto ríe con la boca llena de palomitas, señalando la pantalla. Ja. Esa fue directa en la cara. Tu papá. Mitsuki voló como si fuera un muñeco de trapo. Sarada se tapa la boca tratando de no reír demasiado. Eso le enseñará a no subestimar a la quinta. Sakura Sensei ya pega fuerte, pero Tsunade es otro nivel. Mitsuki parpadea lento, como procesando la escena. Mi padre, siendo noqueado así. Supongo que fue una experiencia educativa. Shikadai apoya la mejilla en el puño, suspira con un tono mitad burla mitad análisis educativa, y dolorosa. Se notó que sintió el golpe en el alma. Chocho estalla en carcajada, golpeando la mesa con la mano. Jajaja. Yo pensé que iba a romper el suelo con él. Pobre serpiente, bueno, no tan pobre. Himawari sonríe nerviosa, tapando sus ojos pero mirando entre los dedos. Bueno, Tsunade-sama no se midió nada.
Eso seguro le dejó moretones por semanas. Mitsuki, mirada tranquila, inclinando la cabeza, no niego que lo merecía. Pero admito que nunca lo había visto tan desinflado. Boruto, resopla con burla amistosa, jaja, sí, Orochimaru salió volando del arco argumental. Y papá también, obligados a retirarse, literal. Sarada, cruza los brazos con una sonrisa pequeña pero afilada, le dieron una lección que ni con 1000 jutsu se esquiva. Chocho, mira la pantalla con ojos brillantes, come papitas sin pausa, ¿sabes qué? Quiero ver esa escena otra vez. La violencia fue arte. Van con el rabo entre las patas, no hay nada que hacer. Tsunadaxia de hacer la quinta. No se arrepiente ya que al protegerlo a él, también protege el futuro de la villa. Chocho, levanta una ceja mientras se acomoda el cabello, con que así fue como encontraron a la quinta Hokage. Qué drama para traer a una sola mujer. Aunque sí, vale la pena con ese carácter. Boruto, parado, comiendo palomitas sin dejar de mirar la pantalla apagada sin Iri, yo pensé que era ir y traerla. Pero casi terminan muertos en el proceso, increíble. Himawari, sonríe tierna abrazando una almohada, me gusta que ella aceptara al final. Creo que gracias a eso papá pudo llegar tan lejos. Shikadai, medio dormido, mano en la frente, horrible trabajo para convencerla. Pero supongo que nada bueno es fácil, ¿no? Sarada, cierra su cuaderno con determinación y se ajusta los lentes, y pensar que mi papá luchó contra la quinta. Aunque claramente ella tenía ventaja. Mi respeto para ambos. Mitsuki, camina hacia la salida con calma, manos en los bolsillos, el pasado es impredecible. Pero si lograron traerla, significa que supieron insistir. Boruto, otra vez, ya de pie saliendo del lugar, con palomitas todavía en la mano, bueno, creo que ya. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega el video de hoy. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de verlo y acompañarme una vez más. No olviden dejar su like, comentar qué les pareció y, por supuesto, compartir el link para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Cada vez que lo hacen, ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo. Recuerden que este espacio no es solo mío, también es de ustedes. Aquí somos una familia que crece día a día, y me llena de orgullo ver cómo vamos formando algo especial juntos. Así que, gracias de corazón por todo el apoyo, por sus mensajes, por su buena vibra y por estar siempre ahí. Los amo y nos vemos en el próximo video, gente.